había sido detenido. Cuando las esposas se cerraron con un chasquido alrededor de sus muñecas, el abuelo no pronunció una sola palabra. Simplemente mantuvo la mirada fija hacia el frente, sereno e inexpresivo, como si lo hubiera estado esperando desde hace mucho tiempo. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente murmuraba con susurros apagados. Algunos espectadores se rieron por lo bajo. Un miembro del jurado puso los ojos en blanco con evidente escepticismo. Para todos en la sala, no era más que otro viejo malhumorado, envuelto en un lío que probablemente no entendía o que no podía manejar. Pero lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera el juez que presidía el caso, era que aquel hombre silencioso y endurecido por los años, que ahora estaba esposado frente a ellos, alguna vez puso fin a una guerra, con un solo disparo legendario. Y la única persona que sabía la verdad, el único testigo de ese momento, llevaba 4 estrellas plateadas en el cuello del uniforme, y en ese preciso instante, se dirigía a ese pequeño tribunal de pueblo para contar lo que realmente ocurrió. Bienvenidos a La Voz del Veterano. Antes de continuar con este relato profundamente conmovedor, nos encantaría saber de ustedes. Comenten abajo y díganos desde qué parte del mundo están viendo este video. Y si creen que historias como esta merecen ser contadas y escuchadas, presionen el botón de suscribirse para apoyar este canal. Nuestra comunidad crece cada día y sinceramente les agradezco por ser parte de ella. El edificio del tribunal no era precisamente majestuoso. Era una estructura modesta de 2 pisos hecha de ladrillo rojo envejecido, ubicada discretamente entre una biblioteca pública descolorida y un consultorio dental, en un tranquilo pueblo del sur, el tipo de lugar donde la gente aún se quita el sombrero para saludar a los extraños, y donde un uniforme todavía inspira confianza sin ser cuestionado. Esa mañana, antes de que el sol alcanzara siquiera el tejado, el estacionamiento ya empezaba a llenarse, a medio ocupar por vecinos curiosos por lo que sucedía. Adentro, los periodistas se movían en silencio, ajustando cámaras y equipos en las últimas filas, con la intuición de que la verdadera historia aún no había comenzado. Había algo en el aire, algo no dicho, pero cargado de peso. ¿El cargo? Técnicamente menor. Una simple disputa local, que se intensificó un poco en una gasolinera cercana. No hubo armas. No hubo sangre. Solo un intercambio acalorado entre un exmarino envejecido y un hombre más joven que luego afirmó que el veterano lo había amenazado usando lenguaje intimidante de tipo militar. En otras circunstancias, esto habría sido resuelto y olvidado. Debería haberse tratado con rapidez una infracción menor, sin mayor complicación. Una advertencia, quizás una multa. Caso cerrado. Pero había algo inquietante en la manera en que el anciano permanecía en silencio. No se defendía. No argumentaba. No contaba su versión de los hechos. Simplemente se presentaba puntualmente a cada audiencia, vestido siempre con la misma camisa desgastada y unos jeans sencillos, con un porte firme, un silencio profundo y una mirada imposible de leer. Había algo en sus ojos que ponía nerviosos a los alguaciles. Algo que no sabían explicar, algo que se sentía calmo, pero también poderoso. Entonces vinieron las suposiciones. Algunos susurraban que tenía problemas mentales. Otros lo veían como un ermitaño obstinado, negado a adaptarse. Un periódico local incluso lo describió como un exmilitar resentido con mal genio. Pero nadie, ni una sola persona, mencionó su historial militar. Nadie se molestó en preguntar. La gente simplemente asumió que era otro veterano roto, una víctima más de la guerra, no herido físicamente, pero destrozado por dentro, alguien que volvió del combate, pero nunca realmente regresó a casa. La gente del pueblo solía decir que él había logrado adaptarse a la vida civil. Eso era lo que mencionaban, en las pocas ocasiones en que lo recordaban. Vivía solo en las afueras del pueblo, cerca del borde de una zona boscosa densa, en una caravana desgastada que no tenía acceso a internet ni buzón para recibir cartas. Se mantenía al margen. Quienes vivían cerca solían verlo ocasionalmente al amanecer,
caminando con paso tranquilo y deliberado, la espalda recta, los pasos medidos. Llevaba todos los días el mismo par de botas desgastadas. Nunca saludaba a nadie. Jamás pronunciaba una palabra. Algunos lugareños lo consideraban extraño. Otros pensaban que estaba emocionalmente dañado. Pero casi nadie le daba importancia. Para la mayoría, era solo parte del paisaje, una reliquia olvidada y pasada por alto. Dentro del tribunal, su nombre aparecía escrito en letras sencillas, en una hoja modesta, enganchada con cuidado a la carpeta del fiscal. Daniel Rigg. Edad: 66 años. Exmarine de los Estados Unidos. Eso era todo lo que se había registrado. Eso era todo lo que creían necesario saber. Y, a sus ojos, era suficiente. O eso asumían. La abogada defensora asignada a su caso apenas reconocía su presencia. Tenía la mirada hundida en sus notas y solo de vez en cuando lo miraba de reojo. Había intentado hablar con él en días anteriores, pero él había respondido con poco más que frases cortas y desinteresadas. Sin familia registrada. Sin amigos. Nadie dispuesto a testificar a su favor. Sin testigos de la defensa. Sin una versión alternativa de los hechos. Y lo más extraño, sin señales de enojo tampoco. Solo esa misma calma distante y estoica, que incluso hizo que el juez que presidía el caso se detuviera brevemente, antes de pronunciar su nombre en voz alta. El alguacil lo condujo al interior del tribunal con un paso lento y metódico. Las esposas ya estaban firmemente sujetas, aunque él no había opuesto resistencia ni presentado objeción alguna. Avanzaba en silencio, con la vista fija al frente, la expresión neutral. Sin mirar nada en particular, pero con una presencia que lo notaba todo. No parecía derrotado. No parecía avergonzado. Lo que parecía era simplemente cansado. No por el juicio, sino, tal vez, por la vida misma. Sentado tras la mesa de la defensa, algunos espectadores lo observaban con curiosidad leve, como si se tratara de un enigma que no podían resolver. Un hombre se inclinó hacia otro y susurró: ¿No es ese el viejo que le gritó a un niño por un lugar de estacionamiento? Otro respondió: No, creo que fue peor. Algo de que amenazó con disparar a alguien. Probablemente tenga PTSD o algo así. Entonces se abrieron las puertas del tribunal. Entró el juez. Todos se pusieron de pie en señal de respeto. El juicio comenzó oficialmente. El procedimiento avanzó rápidamente, casi con demasiada fluidez, como si todos quisieran cerrar el caso antes de la hora del almuerzo. Los testigos pasaron al estrado y ofrecieron testimonios vagos e inciertos. Un empleado de tienda afirmó que la postura y los movimientos de Rigg parecían amenazantes. Una mujer dijo haberlo escuchado murmurar algo inquietante, algo relacionado con saber cómo matar. Luego se presentó un hombre de unos 30 años. Llevaba un collarín que parecía más teatral que médico. Contó al jurado que realmente temió por su vida, en el momento en que la mirada de Rigg se cruzó con la suya en la gasolinera aquel día. Cuando el fiscal le preguntó qué se había dicho exactamente, hizo una pausa, se mostró incómodo y finalmente declaró: Dijo que podía eliminarme desde 800 yardas sin pestañear. Suspiros y murmullos recorrieron la sala del tribunal. Pero la defensa no presentó ninguna objeción. Daniel Rigg permanecía sentado, silencioso, inmóvil. Su rostro no mostraba emoción alguna. Su cuerpo no reaccionaba. Era como si no estuviera realmente allí. El fiscal se puso de pie y avanzó para dar su declaración final. Su tono era pulido, ensayado, el tipo de discurso que seguramente ya había utilizado antes. Damas y caballeros del jurado, comenzó con seguridad. Este hombre puede que alguna vez haya vestido el uniforme. Pero eso fue hace mucho tiempo. Hoy, no es un héroe. Es una reliquia anclada al pasado. Y lo peor es que cree que ese pasado le da derecho a intimidar a otros en el presente. Eso no es valentía. Es un peligro para la sociedad.
Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras flotaran pesadamente en el ambiente. Algunos miembros del jurado asintieron, convencidos. Otros bajaron la mirada hacia sus propias manos, dudando. La abogada defensora seguía sin decir palabra. El juez dio las instrucciones al jurado con una profesionalidad fría y distante. Todos esperaban que el veredicto llegara en poco tiempo. 2 alguaciles escoltaron a Daniel Rick de regreso a la sala de espera. Las cámaras captaron el momento con flashes intermitentes. Las voces bajas comenzaron a llenar el pasillo mientras los reporteros tomaban notas y compartían teorías en susurros. Y nadie, ni una sola persona dentro de ese tribunal, notó la llegada de una SUV negra sin distintivos que acababa de detenerse frente a la entrada del edificio judicial. Dentro del vehículo, se encontraba un hombre vestido con un uniforme militar impecable. En su cuello brillaban 4 estrellas plateadas, símbolo del más alto servicio. Pero sus ojos no estaban buscando cámaras. No había venido por atención. Había venido por una sola razón. No eran los flashes de las cámaras lo que importaba en ese momento. Era la silenciosa autoridad de un hombre, impreso en tinta negra sobre un expediente oficial. Daniel R. La puerta de la sala de deliberación del jurado se cerró con un clic sordo pero profundo. Un sonido hueco que pareció rebotar contra las paredes del tribunal. Ahora envuelto en un silencio denso, contenido, casi sin aliento. El jurado llevaba fuera apenas 3 minutos, cuando un hombre sentado en la parte trasera del tribunal se inclinó hacia un periodista cercano y susurró. No tardarán mucho. No era una pregunta. No era una suposición. Era una certeza. La jueza se había apartado momentáneamente del estrado, pero no abandonó la sala. En su lugar, se acomodó en su escritorio, pasando lentamente las hojas del expediente, fingiendo revisarlas, aunque su expresión decía lo contrario. Era como si incluso ella sintiera que el veredicto ya estaba escrito, y que la decisión, cuando llegara, no sería más que un trámite formal. En la esquina más alejada de la sala, apartado de todos, Daniel Rick permanecía solo en la mesa de la defensa. Sus manos descansaban inmóviles sobre la superficie desgastada de madera. Sus dedos quietos, como piedra. Su mirada, firme. Le habían quitado las esposas, pero solo por un momento. Una gruesa cadena de acero colgaba todavía con peso del costado de su cinturón. Un reflejo físico del silencio que llevaba consigo como si fuera una armadura. No hizo ningún movimiento. No mostró gestos. No dio señales de resistencia. Era como si hubiera aceptado por completo, que la gente solo vería en él lo que ya había decidido de antemano. Un juicio no basado en pruebas, sino en suposiciones y miedo. Mientras tanto, al otro lado de las puertas de madera maciza, la actividad en el pasillo comenzaba a intensificarse. Una fotografía tomada dentro de la sala había comenzado a circular por redes sociales. Una imagen borrosa pero cargada de emoción, mostrando a Rick sentado en silencio. En cuestión de minutos, los medios locales ya estaban al tanto. Ahora, se reunían justo fuera de la entrada, colocando cámaras y ajustando micrófonos con urgencia contenida, esperando capturar el desenlace de lo que aún creían era un caso rutinario. Afuera, en el estacionamiento del tribunal, algunos viejos camaradas, hombres que una vez compartieron uniforme con Rick, comenzaron a llegar uno a uno. No lo habían visto en décadas. Muchos ni siquiera sabían si seguía con vida. Pero la noticia se había esparcido, en susurros, a través de mensajes cifrados y redes silenciosas, pasando de veterano a veterano como una bengala en la oscuridad. Ninguno de ellos había sido convocado. No había citaciones. No estaban en la lista de testigos. Y, sin embargo, vinieron, no para hablar, no para subir al estrado, ni siquiera para cuestionar al tribunal. Vinieron porque algo en su interior les decía que algo en todo esto no estaba bien. No conocían los detalles. No los necesitaban. Y entonces, sucedió. Un vehículo SUV negro, elegante, sin distintivos y silencioso,
Se detuvo frente a las escalinatas del juzgado. No había luces encendidas. No había sirenas. Ningún equipo de seguridad bajó primero. La puerta se abrió y descendió un hombre. No era un guardaespaldas. No era un funcionario del gobierno. No era un político en busca de cámaras. Era algo distinto. Era un general. El general Samuel Wyatt, jefe retirado del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Un hombre conocido no por dar discursos, sino por las misiones que lideró. Para un civil promedio, su rostro no significaría mucho. No era una figura pública. No daba entrevistas. Pero en cuanto cruzó las puertas del tribunal, el ambiente cambió. La recepcionista en el mostrador se enderezó al instante. El agente de seguridad en el detector de metales, habitualmente estricto con las identificaciones, no le pidió nada. Sabía quién era. El general simplemente asintió con respeto y preguntó: ¿Dónde está la sala 3? Su voz no fue fuerte, pero no necesitaba serlo. Era serena y definitiva. Una voz que se obedece, no porque lo exija, sino porque está cargada de historia. No venía como espectador. No estaba allí por curiosidad. No buscaba titulares. Había venido por una razón, por un propósito. Dentro de la sala, nadie sabía todavía que él estaba en el edificio. Ningún rumor había llegado al estrado. Ninguna alerta a la defensa. El jurado seguía deliberando. La jueza continuaba en su escritorio, golpeando distraídamente su bolígrafo contra el cuaderno, con la mirada perdida, como si intentara simplemente dejar pasar el tiempo, aún sabiendo de antemano cómo terminaría todo. En la mesa de la defensa, la abogada escribía lentamente, más para parecer ocupada que por verdadera necesidad. Sus ojos no estaban enfocados. No había dicho mucho en toda la mañana. Tampoco lo esperaba. Mientras tanto, el fiscal estaba encorvado sobre su teléfono, deslizando con el pulgar con aire de suficiencia, una sonrisa discreta formándose en el borde de sus labios, como si ya estuviera redactando mentalmente su próximo comunicado de prensa. ¿Y Daniel Rigg? Seguía exactamente en el mismo lugar donde había estado todo el tiempo. Inmóvil. Silencioso. Y, por ahora, invisible. El tiempo seguía avanzando, silencioso, indiferente, inquebrantable. No había ni rastro de rebeldía en el ambiente. Ningún atisbo de orgullo o ego. Solo la sensación de que algo largamente esperado estaba a punto de suceder. En el pasillo, el general Samuel Wyatt caminaba con paso firme entre el grupo de periodistas, sin dedicarle siquiera una mirada. Uno de ellos, desconcertado por su presencia y por el porte que irradiaba, le gritó: ¿Está con la prensa? ¿Forma parte del equipo legal? Pero el general no respondió. Otro periodista, más perspicaz, notó el brillo de 4 estrellas plateadas, firmemente sujetas a sus hombros, y entendió de inmediato el peso que llevaban. Levantó su cámara y comenzó a grabar. Wyatt se detuvo justo frente a las grandes puertas de madera del tribunal. Su rostro era sereno, disciplinado, pero en su expresión había una gravedad inconfundible. No era vergüenza. No era furia. Era algo mucho más profundo, una mezcla de respeto solemne y propósito urgente. Permaneció quieto por un momento, como si quisiera que el instante se asentara. Y luego, sin dudarlo, tomó la manija, abrió la puerta y entró. Dentro del tribunal, la jueza levantó la mirada de los papeles que tenía frente a ella. Sus ojos reflejaron primero curiosidad, una leve confusión. Pero en cuanto reconoció la insignia, se puso de pie de inmediato, reconociendo instintivamente la jerarquía de aquel hombre. Y así, la sala entera se sumió en un silencio absoluto. Aunque el jurado seguía deliberando a puertas cerradas, la energía dentro de la sala se transformó, como si una ola invisible hubiera barrido la rutina del día, y en su lugar se asentara algo histórico. Los reporteros, que antes ajustaban con calma sus trípodes,
Ahora dirigieron toda su atención hacia el frente. Las cámaras se reorientaron. Los dedos se detuvieron sobre los teclados. El fiscal, que hasta hacía poco irradiaba seguridad y control, se levantó lentamente, los ojos entrecerrados de incredulidad, el ceño fruncido como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El general Wyatt no caminó hacia el estrado. No reconoció ni a la fiscalía ni a los presentes. Fue directo hacia la mesa de la defensa, sus botas resonando con firmeza sobre el suelo de la sala. Se detuvo frente a Daniel Rigg. Y por primera vez esa mañana, Daniel levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron. No hubo saludo. No hubo presentación. Solo un intercambio silencioso que transmitía más que cualquier palabra. La sala entera quedó atrapada en ese momento. No fue un silencio incómodo. Fue sagrado, cargado con décadas de historia no contada. Nadie se atrevía a moverse. Nadie siquiera se atrevía a respirar. El general se detuvo frente a Rigg, las manos entrelazadas con respeto detrás de la espalda, de pie como un hombre a punto de hacer una confesión, más pesada que cualquier informe militar. No titubeó. No parpadeó. Esperó. Desde el estrado, la voz de la jueza rompió finalmente el silencio, suave pero firme. General, ¿puedo preguntar qué lo trae hoy a esta sala? Wyatt no respondió de inmediato. Giró levemente, dejando que su mirada descansara una vez más sobre Rigg, ese hombre que, hasta ese momento, había sido un misterio para todos los presentes. Luego, se volvió hacia el resto de la sala y habló. Su voz era clara, equilibrada y absolutamente firme. Estoy aquí porque el hombre que ven sentado, Daniel Rigg, es la razón por la que estoy vivo hoy. Un murmullo sutil recorrió al público. Todas las luces de las cámaras se encendieron. Cada pluma dejó de escribir. Él no tenía idea de que yo vendría hoy, continuó Wyatt. Nunca me lo pidió. De hecho, conociéndolo, probablemente esperaba que no lo hiciera. Pero en cuanto supe lo que estaba ocurriendo en este tribunal, supe que no podía quedarme en silencio. El fiscal se removió incómodo en su asiento. Su postura ya no era la de un hombre confiado. Los reporteros se inclinaron sobre sus sillas, acercando los micrófonos. Un miembro del jurado que regresaba del baño se detuvo en seco en la entrada. Lo supo de inmediato. No había vuelto simplemente a un tribunal. Había entrado a un momento clave de una historia olvidada. El general Wyatt caminó con calma hacia el frente de la sala, no por autoridad, sino con el simple deseo de ser escuchado. No vino a imponer, vino a iluminar. Tomó aire, se estabilizó y comenzó. Hace 31 años, dijo, yo estaba atrapado detrás de un muro que se desmoronaba, justo a las afueras de Faluya. Mi unidad estaba dispersa bajo fuego. Las comunicaciones se habían perdido por completo. Tenía 2 hombres gravemente heridos y ninguna forma de pedir evacuación. Estábamos superados en número, superados en armamento, rodeados. Hizo una pausa. El peso del recuerdo se reflejaba visiblemente en su rostro. Y entonces, de la nada, un francotirador comenzó a disparar. Pero no fue caos aleatorio. Fue precisión. Cada disparo, cuidadosamente calculado. Deliberado. Limpio. Controlado. No dijo una palabra. No esperó agradecimientos. Ni siquiera reveló su nombre. Simplemente disparó 12 veces. 12 eliminaciones confirmadas. Todas en menos de 5 minutos. Cada disparo ejecutado con una precisión tan aguda que rozaba lo quirúrgico. El último disparo fue un tiro casi imposible, realizado a través de una escotilla en el techo, a una distancia exacta de 936 yardas. El objetivo estaba en movimiento. Había viento cruzado. No había margen de error. Y, sin embargo, esa bala no solo dio en el blanco, salvó mi vida y la de los hombres que estaban bajo mi responsabilidad de ese día. El general Wyatt hizo una pausa,
dejando que el peso de sus palabras se asentara como polvo. Sus ojos recorrieron lentamente los rostros en la sala, sin acusar, sin retar, solo invitándolos a comprender. Luego, con una voz serena pero cargada de verdad, dijo: «Ese francotirador era el sargento artillero Daniel Rigg». La sala del tribunal se estremeció con exclamaciones ahogadas, murmullos y miradas de sorpresa. Los susurros brotaron como fuego en pasto seco. Pero Wyatt levantó una mano, apenas un poco, y la sala volvió al silencio, de inmediato. No necesitaba repetir nada. Su sola presencia imponía respeto. Continuó, firme y sin titubeos. «He leído los documentos del tribunal. He repasado cada palabra del testimonio. Sé lo que dice la versión oficial, que este hombre, supuestamente, amenazó a alguien en un estacionamiento. Usó lenguaje militar para asustar a un joven. Asterisco, asterisco, pero déjeme decirles algo. Sea lo que sea que haya dicho o no ese día, asterisco, asterisco, este hombre se ha ganado algo más que un juicio. Se ha ganado el derecho a ser escuchado con el respeto que su silencio merece. Él nunca fue hombre de discursos. Ni siquiera en aquel entonces. No era de gritar ni de alardear. Y cuando regresó de la guerra, no buscó medallas ni desfiles. No le interesaba el aplauso. No quería titulares ni homenajes. La mirada de Wyatt se agudizó al recorrer al jurado. Asterisco, asterisco, pero si alguno de ustedes realmente cree que este hombre, este marine callado y cansado, es un peligro, entonces les prometo una cosa. Asterisco, asterisco, nunca han presenciado lo que significa tener verdadero control. Porque el autocontrol que él demuestra es lo que mantiene con vida a hombres como yo. Se volvió ligeramente hacia la jueza. Su señoría, con su permiso. Me gustaría dirigirme directamente al jurado. La jueza, visiblemente impactada, tardó un momento antes de asentir levemente. Proceda. El general Wyatt dio un paso al frente, acercándose lentamente al estrado del jurado, con la compostura de un hombre que ha estado en muchos umbrales, pero quizás nunca en uno como ese. Inhaló profundamente. Hay una razón por la que Daniel Rigg ha permanecido en silencio durante todo este proceso. Y no es porque tenga algo que esconder. No es porque sea culpable. Es porque está cansado. Cansado de ser malinterpretado. Cansado de ver cómo la gente confunde su silencio con una amenaza. Cansado de cargar con un peso que nadie más ve ni comprende. Hizo una pausa, y su voz se suavizó, aunque no perdió fuerza. Pero yo conozco la verdad. La he vivido. Cuando el caos estalla. Cuando las balas cortan el aire. Cuando los planes se derrumban y la línea entre la vida y la muerte se disuelve, uno no espera a un político. No reza por un abogado. Uno espera, con desesperación, que alguien como él esté cerca. Wyatt dio un paso hacia atrás, bajó la mirada brevemente y finalizó con voz baja, casi reverente. A hombres como Daniel Rigg. No se los encadena. Se los graba en los libros de historia. Y entonces, a la vista de todos, la prensa, los funcionarios del tribunal, el jurado, y el mismo hombre al que le debía la vida, el general Samuel Wyatt hizo lo impensable. Se arrodilló sobre una rodilla. No por debilidad. No como un espectáculo. Sino como un gesto. Una disculpa solemne. No por él mismo, sino por el sistema que permitió que Daniel Rigg fuera olvidado y juzgado erróneamente. Nadie en la sala se movió. El alguacil permaneció inmóvil. El fiscal, ahora visiblemente pálido, no dijo ni una palabra. Y la jueza, paralizada en su estrado, tenía una mano aún sobre el mazo. La otra cubría suavemente su boca, en un silencio atónito. El jurado, que regresaba justo de deliberar, se detuvo en seco. Ya no eran jueces de hechos, sino testigos de algo que trascendía el proceso legal. Una mujer del jurado, de unos 50 años, se limpió una lágrima. Otro bajó la mirada, incapaz de enfrentar al hombre con uniforme, o al hombre con cadenas.
El fiscal abrió ligeramente la boca, como si fuera a objetar, pero ningún sonido salió. Daniel Rigg no se movió al principio. No cambió de posición. No miró a su alrededor buscando aprobación o reacciones. No había sorpresa en sus ojos. Solo algo más profundo. Una mirada cargada de años de palabras no dichas. Una vida vivida en silencio, llevando las cargas invisibles de la guerra. Y entonces, finalmente, se levantó de su asiento. Caminó hacia el general, cada paso intencional, medido. Extendió su mano. Wyatt se puso de pie. La tomó. Y en ese instante, los dos hombres quedaron frente a frente. No como general y sargento. No como testigo y acusado. Sino como soldados. Como hermanos de guerra, unidos por algo tan profundo, tan intensamente humano, que nadie más en esa sala podría jamás comprenderlo por completo. La jueza, con la voz temblorosa pero firme, se aclaró la garganta y dijo: a la luz de este testimonio tan poderoso, y del contexto extraordinario que se ha presentado ante esta corte, se desestiman todos los cargos contra Daniel Rigg, con efecto inmediato. Golpeó el mazo. No con fuerza, sino con una certeza absoluta. Los alguaciles se acercaron, ya no como guardianes, sino como facilitadores. Retiraron la cadena de Daniel Rigg. Nadie lo tocó. No se dio ninguna orden. No hubo prisa. No hubo aplausos. No hubo salida dramática. Él se giró lentamente, hizo una sola inclinación respetuosa al jurado, y luego caminó por el pasillo, paso a paso. Cada pisada resonó en el suelo de madera del tribunal, como el punto final de una frase que el mundo tardó décadas en escribir. Afuera del juzgado, un pequeño grupo de veteranos permanecía inmóvil, los hombros firmes, mientras Rigg pasaba junto a ellos. Su postura era rígida, un gesto silencioso de respeto. Uno de ellos, sin que nadie se lo pidiera, levantó la mano y saludó con firmeza. Nadie se lo indicó. No era necesario. Fue instinto. Fue merecido. Varios reporteros intentaron acercarse, micrófonos en mano, pero cuando abrieron la boca para hablar, se encontraron tropezando con sus propias palabras, incapaces de formular una sola pregunta, que no sonara trivial o irrespetuosa ante la solemnidad del momento. Rigg siguió caminando. Con calma. Con determinación. En silencio. No habló. No lo necesitaba. Nunca lo había necesitado. A unos pasos detrás de él caminaba el general Wyatt, no como escolta, sino como testigo, un hombre que no había venido a defender, sino a reconocer. Y al cruzar las puertas del tribunal, saliendo a la luz clara del sol de media mañana, por primera vez en años, Daniel Rigg ya no parecía un fantasma flotando silenciosamente por la vida. Se veía, más bien, como un hombre que emergía de una batalla que nunca realmente terminó. Porque, a veces, un héroe ya no lleva medallas en el pecho. A veces, ya no viste uniforme, no participa en desfiles, no levanta la mano para saludar, y no pisa una ceremonia desde hace décadas. A veces, un héroe entra a una sala de audiencias, con unas botas desgastadas y una mirada imposible de leer, sin pedir nada, sin decir nada, esperando solo que el mundo, finalmente, deje de malinterpretar el silencio que ha cargado toda una vida. Daniel Rigg nunca pidió que alguien hablara por él. Nunca ofreció su historia. Nunca se explicó. Porque nunca sintió que tenía que hacerlo. Es uno de esos hombres raros. Hombres que creen que hacer lo correcto no debería depender del aplauso o el reconocimiento. Llevan sus heridas lejos del ojo público. Reviven memorias que nadie más ve, en silencio. Y llevan su honor no como una insignia, sino como un peso, uno tan pesado, que la mayoría jamás notará que existe, hasta que ya sea demasiado tarde. Pero esta vez, el momento no pasó desapercibido. Esta vez, alguien dijo lo que debía decirse. Esta vez,
Alguien recordó lo que otros habían olvidado hace mucho. Esta vez, un hombre con 4 estrellas en el hombro se arrodilló en un tribunal, no en rendición, no por espectáculo, sino como una protesta silenciosa y poderosa, por algo que todos hemos fallado en reconocer con demasiada frecuencia. Que hemos olvidado cómo se ve realmente el sacrificio una vez que el campo de batalla queda atrás. Que los héroes que alguna vez salvaron vidas en suelo extranjero, siguen intentando cada día sobrevivir aquí en casa. Que el silencio no es señal de peligro. Es, a menudo, la forma más profunda de fortaleza, una fuerza forjada en fuego, demasiado inmensa para ser contenida en palabras. Daniel Rigg no salió de esa sala exonerado. No salió reivindicado por una sentencia, porque nunca necesitó el juicio de nadie para recordarle quién era. Salió sin cambios, pero, por fin, fue visto. Y tal vez eso, solo tal vez, es la lección que deberíamos llevarnos. No esperes a que el mundo escriba a alguien en los libros de historia. No esperes a que entreguen medallas, a que organicen desfiles, a que se programen ceremonias. A veces, la grandeza camina silenciosamente entre nosotros. Y nuestro deber es simple: notarla, honrarla y recordarla mientras aún están aquí.